Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, llegamos organizando un poquito esta parte del internet. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Hemos recibido, hola Francis, ya está por aquí nuestro invitado. ¡Yuhu! ¿De dónde nos contestan? Ya voy a invitar aquí a Francis. Compartir. Francis, ya te invito. Eso, Francis Roget, ahí te estoy invitando. Se conectan, escriban allí, me conecto de tal ciudad. Hola, hola. Estamos en el segundo día de SEMAS, la semana de la sexualidad masculina. Hola, Francis. Hola, Saray, ¿cómo ¿Cómo estás, estás? corazón? Gusto Muchas verte. gracias por aceptar esta invitación, por colaborarnos, por apoyar, porque yo creo que es muy importante que desde diferentes disciplinas hablemos de temas tan importantes como es la sexualidad humana, ¿vale? Obviamente, para una cuestión de enfocarnos, de estudio, la dividimos, pero yo creo que todo lo que podamos aportar para la comunidad, y más aprovechando el Internet, la sexualidad es el tema. ¿Sí o no, Francis? Total, total. Y Ese es el bueno, tema. Sari, y estos tiempos que obviamente estamos ya haciendo también otras transiciones, evidentemente las emociones, la sexualidad hacen parte de esa cotidianidad que vivimos todos los seres humanos y que a veces en tiempos como los que hemos vivido de pandemia, pues terminan generando muchas emociones, muchas sensaciones y comportamientos que a veces nos cuesta trabajo entender, pero bueno, estamos aquí para compartir y abrir el diálogo en torno al tema. Chévere. Sí, además porque hay muchas situaciones que se repiten, ¿no? Muchos patrones, creencias respecto a lo que somos los seres humanos, cómo integramos todas estas aristas, porque además a veces creemos que la sexualidad solamente está relacionada con la parte del coito sexual, y está obviamente relacionada, pero también la sexualidad está relacionada con prácticamente todos los aspectos de la vida humana, de la vida emocional, de la vida espiritual, del contacto incluso con nuestro entorno. Entonces, la sexualidad es con la salud, con la psicología, con la alimentación. La sexualidad está muy ligada a todos los aspectos de la vida humana, la parte espiritual también y la parte emocional. ¿Y por qué es importante la parte emocional? Porque es que, y te lo digo desde mi experiencia, yo antes no tenía tan clara esta relación de la sexualidad y la emocionalidad y fui muy, muy inconsciente conmigo. Yo soy heterosexual y con mis parejas, ¿vale? Porque realmente, a pesar de que yo no venía de un hogar tradicional ni conservador, hay un peso cultural y social respecto a lo que en este caso, como yo viví con hombres, el hombre tiene que ser, cómo debe ser en esa parte emocional. Y ahora que estoy en este camino de la sexualidad consciente, he cambiado totalmente en la forma en que yo veo a las personas con pene o a los hombres, porque sí que hay una gran sensibilidad. Son unos seres con una gran sensibilidad y hay un peso profundo en esta castración con la sensibilidad y con la emocionalidad por encajar en estos esquemas tan antiguos, ¿no? Porque sí vienen antiguos de que no hay una emocionalidad y no hay una sensibilidad a flor de piel en las personas con pene, en los hombres en este caso. Y esta cuestión de rescatar esos aspectos
en las nuevas masculinidades que muchos llegan y no les gusta ese nombre, pero yo creo que pues de alguna forma los nombres van también evolucionando los conceptos investigativos y lo que tú haces. Y yo quiero que nos digas, porque yo sé que tú tienes un programa súper maravilloso de una línea donde los hombres pueden llamar, pueden hablar, pueden vulnerabilizarse y que hay unos profesionales que están allí para esto. Y ya poco a poco vamos a ir tejiendo esta parte de la emocionalidad con el concepto de sexualidad, ¿no? Para que, o de pareja o de relacionamientos, para que vamos haciendo este tejido. Cuéntanos un poco tú en esta rama de la psicología, ¿cómo fue que te viniste enrolando y ese proyecto que tienes tan maravilloso? Que antes de que cuando estabas cocinando tuvimos la oportunidad de hablar de que ibas a hacer eso y después vi que sí, ha sido todo un éxito. Entonces estoy muy contenta de que en nuestro país hayan líderes como tú, visionarios como tú y que le estén metiendo el tuétano y los huevos porque hay que tener huevos a esto para sostener estos rezos y ser innovadores en este tipo de espacios donde los seres humanos puedan y podamos vulnerabilizarnos y tener ese apoyo, esa contención, que es lo más importante en cualquier contexto de evolución y de comprensión y de toma de conciencia a nivel colectivo. Cuéntanos un poco de ese proyecto Bueno, y de tu papel. ok, ok, Saray, pues primero, pues agradecerte a que empecemos este nuevo diálogo sobre un tema que incluso hace como un año, tal vez un poco más, quisimos emprender un trabajo y creo que todavía estamos a tiempo de un taller y de un seminario presencial en ese momento. Estaba empezando, creo que la pandemia, si no estoy mal, o estaba Sí, ¿no? Y creo que el tema de las emociones, el tema de las emociones y el tema de la sexualidad son temas que se conectan mucho. Y bueno, sin duda, para trabajar digamos, a partir de esta conversación que tú has abierto en una semana dedicada a la sexualidad masculina, yo creo que vale la pena, pues, decirte que el trabajo que sigo haciendo, yo, pues, de formación soy psicólogo, soy psicoterapeuta, trabajo en temas clínicos, pero desde hace ya muchos años vengo en el activismo de las masculinidades. Vengo haciendo un trabajo con colectivos de hombres, con hombres y con grupos de hombres acá en Bogotá, que nos ha permitido, digamos, ir adentrándonos en temas de masculinidades que han sido poco tocados o, digamos, como poco tratados, no solamente en el ámbito común y corriente, es decir, en nuestra sociedad en general, sino también a nivel institucional y mucho menos a nivel político. Yo creo que en ese sentido, ustedes las mujeres y la mujer en general lleva un liderazgo y nos llevan años luz a los hombres en organización, en desarrollo conceptual, en desarrollos metodológicos, en propuestas y estrategias. Digamos que eso lo veo muy positivo y debería ser mucho mejor articular todo ese trabajo que se viene haciendo desde lo femenino y desde la mujer, articularlo al trabajo con hombres y al trabajo de lo masculino, porque somos seres integrales e integrados, ¿no? O sea, hombre y mujer somos parte de una sociedad, somos parte de una cultura y vale la pena que estos trabajos que se emprenden para potencializar, para mejorar la condición de la mujer, también permita que la condición del hombre mejore en muchos niveles, porque vivimos en una cultura, en una sociedad patriarcal, una sociedad hegemónica, que requiere un replanteamiento o una resignificación o una reestructuración que nos lleve a esos equilibrios, a esas igualdades, que es justamente lo que pretenden lo que has llamado tú las nuevas masculinidades y lo que conocemos como nuevas masculinidades, ¿no?
que es una forma distinta de Sí. enfocar la forma de ser hombre y la forma de ver a los hombres. Las nuevas Con masculinidades su, tienen todos unos con desarrollos su interesantes. diversidad, ¿no? Sí, Con su claro, claro, diversidad, con la diversidad, Francis, correcto. porque es, sí, con todas las multidiversidades que siempre han habido, pero que hoy precisamente por estar en una línea de un boom de la información, pues están viendo cosas que toda la vida en las civilizaciones ha existido, sino que ahorita es que se han puesto etiquetas y nombre y alguna vez una chica habló sobre las etiquetas y dijo, hoy en día es necesario las etiquetas para visibilizarnos, pero después, en un tiempo, ya no, ya vamos a ser seres que aceptamos esa multiversidad y vamos a hacer ese equilibrio y esa integración tan linda que tú estás diciendo, corazón. Sí, de todos modos, yo creo que es un trabajo largo y va a ser un trabajo permanente. Este es un trabajo que no tiene fin. No. Yo quisiera resaltar eso porque hay quienes dicen que estos trabajos tienen que tener unos términos, tienen que tener un comienzo y un final. Yo creo que la sociedad es evolucionante, ¿no? Y la sociedad va cambiando, se va transformando y en esa transformación obviamente que llegan nuevas formas de pensamiento, nuevas formas de estilos de vida, nuevas formas de, de vivir esta vida que pues a lo que vinimos es a ser felices finalmente. Yo creo, Saray, y creo que, y quienes nos escuchan y nos ven, creo que si le apuntamos a una sociedad y a sociedades, hoy día que estamos en una contienda política que se discuten cosas que a veces ni le interesa a la gente en el fondo, sino cada candidato está pendiente de, de sus intereses propios y no desconocemos eso y no vamos a entrarnos en política ahora, pero finalmente lo que realmente es trascendental es que esta sociedad viva armónicamente y viva en plenitud, como lo llama Jorge Bucay, la plenitud que es alcanzar esa felicidad. Entonces, yo creo que el trabajo con hombres y el trabajo con mujeres requiere de una articulación y requiere de una integración en las acciones y en las propuestas metodológicas. Y requiere también una integración en la comprensión de los comportamientos. Y eso fue que vinimos. Entonces, mi trabajo empezó hace ya varios años, más de 6 años, en el tema del activismo en masculinidades. Primero con una organización acá en Bogotá que se llama Hombres que Despiertan. Y bueno, finalmente, y es donde estoy en este momento participando muy activamente, con Manes a la Obra, que es también un Me colectivo. encanta el nombre. Sí, Manes a la hora, me encanta. sí. Y bueno, ese trabajo nos ha permitido hacer unos desarrollos interesantes, tanto desde el punto de vista de conocernos a nosotros mismos, que es tal vez el trabajo más importante, y de descubrirnos, de descubrir esa forma de ser hombre que hemos sido a lo largo de nuestra vida, con nuestra familia, con los patrones de comportamiento que aprendimos en nuestra casa, o sea, con nuestros papás, en una cultura que, repito, sigue siendo patriarcal. Aunque hay cambios importantes, esta y nuestras sociedades, sobre todo las latinoamericanas, pero no es exceptual de otras regiones del mundo, eh, son muy patriarcales y muy hegemónicas, impositivas, dominantes, machistas. Y lo que justamente nos permite este trabajo de la alternatividad en la masculinidad para no seguir siendo tradicionales. Nosotros en Maneja la Obra preferimos llamar más que nuevas masculinidades, hablamos de masculinidades alternativas. Pero esto tiene, como dices tú, toda una serie de etiquetas y de nombres que van variando en función de las formas de ver este tema nuevo en muchos hombres, que no es tan nuevo en el fondo, pero sí, digamos, en países como los nuestros, los desarrollos tanto teóricos, conceptuales y el activismo no supera los 25 o 30 años.
Entonces, quienes hemos venido trabajando en esto, insistimos en la necesidad de articularnos y convertirnos en aliados de los trabajos que ustedes, las mujeres, vienen haciendo en el país y en América Latina. Entonces, me vinculé a estos colectivos y lo hice, Saray, porque sentía en el trabajo que yo hacía como profesional de la psicología, sentía que los espacios en donde los hombres se daban la oportunidad para verse a sí mismos eran muy pocos. Y además de eso, cuando se abrían los espacios, la mayor parte de los espacios para el No tema del vienen, desarrollo y el crecimiento es de mujeres. Eh, no vienen, no vienen, no invierten plata en eso, no invierten tiempo, no vienen. yo, ¿Por qué, yo, Francis, es tan complejo para las personas con pene, para un hombre vulnerabilizarse y entrar en estos colectivos? ¿Por qué crees tú que ahorita con todo lo que tú has recorrido, cuáles son esas tres razones por las cuales hay esa resistencia? mira, ¿Qué es lo que tú has percibido? yo creo que hay más que decir que los hombres no quieren invertirle dinero a talleres, a cursos, a eventos. Yo creo que en el fondo hay unos miedos muy profundos en los hombres eh, y hay una cultura que ha prevalecido, que es justamente esa cultura machista, esa cultura hegemónica en nuestras sociedades, que dicen que el hombre, o sea, que ese cuento de saber sobre sí mismo es un cuento más de mujeres, ¿no? Y ese es un cuento, entonces nos creamos cognitivamente en el pensamiento la idea de que adentrarse en la emocionalidad y adentrarnos en los sentimientos, las emociones, las sensaciones, es cosa de mujeres. Que eso de manifestar y mostrar la vulnerabilidad y la sensibilidad es cuestión más de mujeres que de hombres. Y eso lo refuerza el patriarcado, lo refuerza la cultura machista. Yo siempre he dicho, Saray, en esto y en estas conversaciones que el machismo es como una fuerza depredadora, ¿no? De todo lo femenino y feminizable. Es una fuerza que así como un virus, como un parásito, parasita a los cuerpos de las personas y genera Wow, toda una serie de cambios nocivos, tóxicos, porque si wow. tuviéramos que generar cambios hacia lo positivo, pues la cosa fuera distinta, pero genera toda una serie de cambios y de comportamientos que rayan con la patología muchas veces. Entonces, entender esto, entender por qué los hombres no nos adentramos en eso, se lleva un poco a que hay resistencia en los hombres, hay ciertos mecanismos que utilizamos los hombres para resistirnos a entrar en eso. Yo diría que hay que hacer un trabajo y desde lo político y desde lo institucional orientado a reestructurar el pensamiento, a reestructurar las ideas frente a los mismos hombres de lo que significa la expresión de las emociones. Yo creo, y lo digo también porque lo encuentro en los hombres, yo creo que la dificultad que tenemos los hombres para la expresión de las emociones está asociada a, a, esa, a, esa, a ese aprendizaje que hemos tenido en la cultura de la no expresividad emocional para mostrar la fortaleza de lo que significa ser hombre para muchos hombres. Uno. Dos, está asociado también a creer que ser vulnerable no es de hombres. Ser vulnerable no representa lo masculino. También está asociado a esa forma de educación en nuestras culturas
egocéntrico narcisista, es decir, se prevalece Dios mío. ciertas condiciones en donde se gira en torno al hombrecito, ¿no? El hombrecito es el primero que le sirven el plato en la mesa, el primero que aprende a manejar el carro, el primero que le dan los permisos. Es decir, esa cultura egocéntrico-narcisista que tenemos y que, repito, no está solamente afianzada en el hombre, sino también en muchas mujeres. Yo me he encontrado muchas mujeres, no decir hegemónicas o patriarcales, pero sí funcionales al patriarcado, sí funcionales a lo hegemónico. Entonces, eso va perpetuando generacionalmente ese comportamiento machista y patriarcal, que por eso decía, esto no termina. Esta es una lucha que hay que emprender permanentemente. Y te quiero contar algo que es muy interesante lo que dices, porque es que a veces hay familias que son así, pero mira que es algo mucho que va más allá, porque mi familia no era así. Mi familia, al contrario, mi mamá, una mujer, nada de ese tipo. A mi papá era el último que le servía, pues porque ella era como del otro lado, pero inconscientemente cuando uno se relaciona y no hay como esa claridad, esas acciones donde hay como ese desequilibrio, es en la parte relacional donde va saliendo eso es inconsciente y casi que invisible. Ahora que yo observo cómo era que yo pretendía, la imagen que tenía de esos hombres, lo que yo esperaba de esos hombres era machista, pero yo no lo sabía, porque no se veía en los actos tan como esos actos que tú dices, porque eso no estuvo en mi casa, pero sí en la cuestión en que yo me relacionaba con ellos a nivel afectivo y más a nivel sexual. Era que esperaba todo de ellos. Todo era todo, imagínate. Bueno, Entonces, es es que estamos en una cultura en donde nos socializamos a través de los conductistas o los psicólogos cognitivo-conductuales dicen que eh, la socialización se da mediante un sistema de recompensas y castigos, es decir, recompensas se estimulan cosas, castigos se castigan o se reprenden otras. Entonces, la socialización es un proceso de incorporación de las normas y pautas que tiene una cultura en torno a un tema específico. En este caso, lo que significa, por ejemplo, para la cultura bogotana el ser hombre, o para la cultura caribe el ser hombre, o para un guayú en la Guajira, o un indio del Amazonas, o de cualquier otra región del país. Entonces, cada cultura tiene sus formas, pero también cada cultura las apropia a su forma también. Y en esto es parte del trabajo que hay que emprender. Nosotros decimos, quienes trabajamos en el activismo de masculinidades, que hay que hacer un proceso que le llamamos nosotros la deconstrucción de la masculinidad hegemónica. Es decir, como el desaprendizaje. Aprendiste cosas, pero hay que desaprender cosas también. Y en ese desaprendizaje hay todo un proceso de trabajo que parte de lo cognitivo, es decir, de lo que tú piensas, pero tienes que conectar eso que piensas con lo que sientes y tienes que conectar lo que sientes con lo que haces, ¿ya? Que no es más que la actitud, o sea, cuando tú te formas, cuando tienes una actitud hacia algo o hacia alguien, es eso, ¿no? La combinación de lo que pienso sobre algo, lo que siento sobre ese algo y lo que hago frente a ese algo. Entonces, hay que desarrollar, y precisamente en estos días estaba trabajando con un paciente y emprendí un trabajo porque una de las cosas que él me decía en la conversación que tuvimos era que, bueno, vienen en un conflicto de pareja, una relación de pareja de más de 20 años, y en esa relación su pareja cometió una infidelidad con él, y esa infidelidad él la supo a través de ella, lo hablaron,
Y en esa conexión que hubo de conversación, él al principio lo entendió, lo asimiló. Es una persona, digamos, que trabaja con el principio de la racionalidad, por digamos, el nivel y el perfil social que él tiene. Pero gradualmente la relación se fue deteriorando. Él fue sintiendo, óyeme bien, que Claro. que, que eso de que la mujer estuviera acostado con otro hombre y siéndole desleal a la relación, y que además de eso, la persona con la que fue desleal era una persona muy cercana a él, un amigo de él, sintió que eso le empezó a afectar significativamente su emoción. Pero, oye bien, lo que pasó después, la pareja le da como una especie de permiso, como una vía libre imagino, frente a la culpa que se sintió para que él hiciera lo que quisiera hacer. Es Y muy él, común. sí, y eh, él alegre y contento, hizo lo mismo. Y ahora está en un lío tremendo consigo mismo, con sus emociones. Y parte de lo que está pasando allí, y parte de lo que pasa en muchos hombres y en muchas mujeres, es justamente esto. O sea, oye, no reconocemos nuestras emociones. Y por eso yo decía al principio que en el caso de nosotros los hombres, no es que no sepamos o no tengamos emociones. La dificultad que yo he encontrado en muchos hombres es cómo tramita la emoción, cómo transita las emociones, cómo gestionamos las emociones. No sabemos gestionar nuestras emociones. Y yo lo planteo en función, mi querida Saray, en función de los miedos. Los hombres tenemos tres miedos fundamentales. Dale. El miedo al miedo, ¿ya? El miedo a quedar afectivamente solos y el miedo al fracaso. Tres miedos muy notorios en nosotros los hombres y que esos miedos, aunados a otros miedos, y si agrégale al, a esos miedos el desconocimiento de cómo enfrentar una emoción, ¿sí? Es justamente una bomba de tiempo para un hombre que quiere resolver una situación. No quiere decir que sea incapaz de resolverla, quiere decir que tiene que aprender a cómo gestionar esas emociones. Y bueno, hoy día está, hombres como él y como muchos otros, están en ese dilema de qué hago para resolver esto. Tenaz. Afortunadamente, esta ha sido una pareja muy madura, está buscando ayuda y de hecho lo estamos haciendo en terapia de pareja, Es lo pero, primero. Es lo pero primero. sí, Ayuda. Ayuda. es correcto, es correcto. Entonces, en esto, mi querida Saray, yo creo que los hombres tenemos que adentrarnos más en el reconocimiento de nuestras emociones, conocer qué pasa cuando siento algo. Yo lo llamo experimentar la experiencia de mi emoción. ¿Entiendes? Hey, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Para qué estoy El sintiendo cuerpo. esto? ¿Qué me está enseñando esto? Esta emoción, esta rabia, esta ira, esta tristeza, esta depresión, este asco. Es decir, emociones básicas en nosotros los hombres que tenemos que aprender a distinguir. Hay unas Esa emociones, rabia. La hay unas rabia. primarias, ¿sí? Y hay unas emociones secundarias. Es decir, hay parte de esto y parte del taller que íbamos a desarrollar hace un par de años, o hace algún tiempo, era justamente enseñarle a los hombres al reconocimiento de las emociones, tanto las primarias como las secundarias. Y en esto creo que hay mucho por hacer, porque yo sí debo decirte y afirmar una cosa, mi querida Saray, y es que cuando nos encontramos con situaciones como esa, cuando la lógica sociocultural machista, oye bien lo que voy a decir, atraviesa las relaciones emocionales entre los hombres y las mujeres y se reproduce en los códigos sociales que nosotros tenemos de lo que significa ser hombre en nuestra cultura, ¿sí? La sexualidad masculina
depreda y parasita la relación y genera comportamientos violentos y tóxicos que desafortunadamente, Saray, muchas veces son naturalizados, ¿ya? Ah, es que los hombres somos así. Es que los hombres... Repite, repite otra vez eso porque es importante que todos los que nos están escuchando entiendan bien esto y que estas situaciones no se ven solamente en parejas de hombre-mujer. Yo atiendo muchos hombres y es la misma situación. Y mujer-mujer. Esto es una cuestión que va muy profundo en las relaciones. Vuelve Sí, a repetir yo eso decía que que quiero que cuando, quede claro. sí, en el fondo es cuando el machismo atraviesa las relaciones emocionales entre el hombre y la mujer en una pareja y se reproduce en los códigos sociales del machismo, ¿ya? La sexualidad masculina, el sexo en los hombres, la sexualidad más bien, depreda y parasita y genera comportamientos violentos y tóxicos, ¿ya? Porque esa es una característica del machismo, porque esa es un patrón cultural del machismo. El machismo, yo decía, tiene tres características fundamentales. El machismo es depredador, ¿ya? Depreda todo lo femenino y feminizable. Dos, el machismo es parasitario, es decir, necesita de un cuerpo para depositarse y absorber ese cuerpo, ¿ya? Y el machismo es violento, ¿ya? Es decir, una característica particular del machismo es la violencia. ¿Por qué? Porque es impositivo, porque es incapaz de demostrarse distinto a ese otro que no lo es, ¿ya? Entonces, creo que es parte de ese proceso del cual nosotros nos tenemos que desprender. Si nosotros mantenemos ese patrón machista, la sexualidad nuestra en los hombres, la sexualidad masculina, se va a ver profundamente afectada. Es decir, un machista que no se le pare, ¿ya? Por ejemplo, en el amor tántrico que tú manejas muy bien, es un machista que se frustra y se vuelve violento en la relación de pareja. Es un hombre que Claro. es decir, yo encuentro en esto, en los procesos terapéuticos, encuentro un ego muy alto, levantan su ego, pero la autoestima la tienen en el subsuelo, ¿ya? Es decir, el amor propio, más que la autoestima. Y el amor propio tiene cuatro elementos fundamentales que a veces los hombres particularmente no nos damos cuenta. Por eso no trabajamos eso, ¿ya? Y por eso el hombre se resiste a eso, ¿ya? El amor propio tiene cuatro elementos fundamentales. Uno, la autoestima emocional. Es decir, una persona con bajo amor propio tiene baja autoestima. Dos, la autovaloración, ¿ya? Y la autodeterminación. Es decir, es una persona que poco se valora a sí misma y que poco es autodeterminante. Tres, la autoimagen también es baja. Es decir, no se ve bien si se ve como se ve, porque es una percepción personal. Y cuatro, son personas con poca comunicación asertiva, no saben cómo comunicarse con la pareja, no saben cómo hacer esa comunicación que permita decir, oye, me siento incómodo, en este momento no deseo tener relaciones, por ejemplo, o me siento incómodo, mi emoción me tiene mal y no puedo hacerlo. Pero como el man es machista, ¿ya? Él una oportunidad dice, no la va a perder, ¿me entiendes? Y entonces lo que hace es, se va a la relación sexual y termina con dificultades para la erección, con dificultades disfuncionales en su O sexualidad. O tomando, tomando sí, tomando. cosas, Ahora, atiendo hombres sí. con... Y yo te puedo decir con mucha claridad que yo creo que es parte del aprendizaje que también tenemos que tener muchos hombres de cómo vemos la sexualidad, ¿no?
y tú conoces muy bien de ese tema. Cómo lograr una sexualidad consciente de la que, por ejemplo, se habla hoy día mucho, tú eres experta en ese tema, y que de alguna manera reivindica formas distintas de relacionamiento con mi pareja. Esa sexualidad consciente es lo que me permite eso. Cómo disfruto Claro. y cómo hago consciente no el instinto sexual, sino mi No, conciencia no, no, no. sexual. Porque la sexualidad hace parte de la naturaleza humana, ¿ya? Pero el principio que activa esa sexualidad es instintivo, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo lograr armonizar eso instintivo con lo racional en algún momento para hacerlo realmente consciente? Y lo racional no es ponerse a pensar y a estudiar sobre el tema, sino No. realmente tener la capacidad para poder De- entender de una manera distinta a la instintiva su sexualidad. Y eso cómo lo combina claro, con la emoción, ¿entiendes? Porque la emoción está ahí, la emoción está presente. El proceso es siento, ¿verdad? Sensaciones, eh, emoción y acción. Sensación, emoción y acción. Entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué pasa en ese proceso? Es lo que a veces nosotros no nos adentramos y tenemos miedo sí, de hacerlo. soluciones, Así es. Y tenemos miedo de soluciones o hacerlo. estrategias. Lo segundo que quiero enfatizar en esto es que esa condición de la que estoy hablando tiene una fuerte incidencia en la salud física, de los hombres, en la salud mental y en la salud emocional de nosotros los hombres. Y resulta que en nuestra cultura, los hombres, muy poco pensamos en un autocuidado de nuestra salud. Es decir, si esto que acabo de decir y afirmar genera una afección en nuestra salud física, mental y emocional, entonces, ¿qué pasa con el autocuidado nuestro? Nosotros no nos cuidamos y seamos realistas, hombres. Es decir, ¿cuándo piensas tú en cuidarte mentalmente, por ejemplo? ¿Cómo lo haces, además? Incluso Des- físicamente, Después de, ¿ya? sí, Es decir, después de 20 años, 30 años, o sea, pasan muchos años cuando ya están en las últimas, y es que empiezan a ser conscientes de esa necesidad. entonces, cuando el hombre adopta el estereotipo machista, el estereotipo eso del que vengo hablando, el estereotipo hegemónico, patriarcal, impositivo, sin una reflexión, es decir, sin pensarse de qué manera está ejerciendo esa masculinidad, de qué forma soy hombre, ¿sí? Genera una negación y una resistencia a su expresión emocional, porque me da miedo hacerlo, ¿ya? Y evita la fragilidad humana. Todo lo que representa lo frágil para ese hombre hegemónico y patriarcal es un riesgo a su propia masculinidad. Cuando yo decía que nosotros los hombres tenemos tres miedos, el miedo al miedo, por ejemplo, y el miedo al miedo está expresado justamente en eso. Es decir, el hombre, para ser hombre, necesita ser competitivo y demostrar esa masculinidad. ¿Ya? Y eso empieza no cuando somos adultos, no cuando somos adolescentes, eso empieza en la infancia, ¿ya? Ese proceso empieza en la infancia. Cuando el niño sale al recreo y sale corriendo y dice, el que llegue al último a la tienda es marica, ¿ya? El que llegue de último a la tienda es una mujercita. Es decir, ese tipo de expresiones ya están afianzando en ese hombre esa manera de pensamiento que va a determinar una emoción y un comportamiento. El niño muchas veces dice, por ejemplo, la mamá lo manda a llevar el plato. No, eso es de mi hermana, ella es mujer, ¿ya? Es que la mujer tal cosa, es que la mujer es tal cosa. O sea, ese tipo de pensamientos son los que tenemos que empezar a romper, a deconstruir en nuestra cultura para realmente encontrar formas distintas de relacionamiento. Y lo último que quería anotar en esta conversación contigo, mi querida Saray, es que si entendemos que la salud emocional es el manejo responsable de los sentimientos, de los pensamientos, de los comportamientos, ¿sí? Reconociéndolos y dándoles un nombre
y aceptándolo, ¿no? Yo creo que en esto de la aceptación juega un papel importante el reconocimiento. O sea, cuando me reconozco, acepto. ¿Entiendes? Hay cosas que Se tengo te que está reconocer. cortando, se te Sí. está cortando el internet, corazón. Ay, deja ver si miro a ver qué está pasando acá. Vamos a ver. Dale. Ahí se me escucha. Entonces, si Ok. empezamos, Entonces, yo creo que en esto, si aceptamos, reconocemos y integramos y aprovechamos esa energía vital que genera, digamos, que se genera en este caso, y eso lo ponemos en función de los valores y de los principios que nosotros tenemos, vamos a encontrar formas distintas. Y frente a eso, entonces me pregunto, ¿qué ideas existen en nosotros los hombres? Ustedes que me escuchan, hombres, sobre el cuidado y la salud mental y emocional. ¿Realmente nos cuidamos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, si vamos a hablar hoy, que estamos hablando y de sexualidad y de emociones y de masculinidad, los hombres tenemos un trabajo muy grande en estos campos. Y ese trabajo debe empezar por una revisión interna de nuestra forma de ser hombres, nuestra manera en cómo estamos haciendo esa expresión, de identificar qué es lo que tenemos que transformar para lograr procesos de transformación. Yo digo una cosa muy repetitiva a mis pacientes y a las personas con las que converso en estos temas. Hay una diferencia fundamental entre el darse cuenta y el hacer conciencia, ¿cierto? Me puedo dar cuenta de algo, pero si no soy consciente de ese algo, no lo cambio. Es decir, yo me puedo dar cuenta de que soy, por ejemplo, sexualmente violento. Me puedo dar cuenta de que consumo drogas. Me puedo dar cuenta de sí. lo malo que soy con mis hijos, de lo agresivo, de lo violento. Pero si no hago conciencia, no voy a cambiar. Entonces, la conciencia es como esa llama interna que tenemos nosotros, todos los seres humanos, para decirnos, oye, ya no me soporto más eso que estoy haciendo. No me soporto más esa manera en cómo me estoy comportando para que esa llama, ese fuego interno me lleve a la acción para cambiar. Sin acción no hay cambio. Sin acción no hay transformación. Ese es un poco el planteamiento que quería compartir contigo. Pues muchas gracias, Francis. Muy interesante porque además de cosas tan normalizadas como son esas acciones, esos decretos sobre lo que es, lo que no es, lo que debe ser, lo que no debe ser, se van introyectando tanto que por eso es súper importante hacer pues estas conversaciones públicas. Yo creo que ahí viene esta situación del colectivo como un apoyo fundamental para las transformaciones de los paradigmas, para las transformaciones de las verbalizaciones, de la palabra, del diálogo, porque la palabra es muy fuerte. La palabra para mí es determinante en esa acción que tú dices y esa observación y esa responsabilidad, porque yo asumo, y te lo digo porque yo hago parte, y por mi historia de abuso y una cantidad de cosas, pues de ser consciente de las automatizaciones que todas esas vivencias van trayendo y lo responsable que hay que ser día a día para ir transformando y cambiando, pero es súper importante para mí y ahí fue donde empezó mi transformación en ese tejido del colectivo, porque ahí en ese colectivo es donde se crea el espacio para vulnerabilizarnos y como tú dices, como esa desfiguración de la coraza o de los discursos o de las acciones o de asumir que sí se estaba en esa vibración, es donde, y en esa contención del grupo, en esa escucha sin juzgamiento, en ese sostenimiento, que es el que no existe en la educación emocional ni la educación sexual, porque realmente nosotros aprendemos allí, así vaya, vaya allí al mundo
y va viviendo y ahí va aprendiendo. Entonces yo creo que esta formación de los colectivos es súper importante para la transformación. Mira, y Entonces, quiero, digamos, agregar un poquito más a esto, y es simplemente esto. Yo esto lo veo, digamos, ejemplificado. Yo no conté esa parte de mi historia. Bueno, aparte de estar trabajando en colectivos de hombres, eh, hace un par de años empecé un proceso de trabajo con el Estado. El Estado ha empezado a mirar, o los gobiernos, pues, en particular, y el gobierno aquí de Bogotá, la alcaldía de Bogotá empezó un proceso interesante de trabajo con hombres, que es en torno a una línea de atención y de escucha. Tú estabas hablando ahora de la escucha, una línea de escucha para hombres que se llama Calma. Los hombres en Bogotá pueden llamar a esa línea, y en esa línea va a haber unos profesionales expertos en temas de masculinidad, expertos en temas de género, que les van a atender y les van a brindar esa escucha que a veces necesitamos los hombres, porque muchas veces el hombre, para hablar, como decías hace un rato y hablábamos hace un rato, se le hace muy difícil expresar algo que es muy personal. Pero llega el momento en donde, si tiene la posibilidad de hacerlo, y hay quienes están dispuestos a escuchar, le escuchan y le dan unas herramientas, que es parte de lo que se hace en la línea Calma, darle como unas herramientas a los hombres para manejar ciertas situaciones que para nosotros los hombres es difícil de manejar. Y esa línea de escucha viene con un éxito impresionante, muy grande, a nivel de Bogotá y del país, porque esto ha trascendido las barreras nacionales incluso. Y hay un trabajo muy interesante que se hizo allí, o que se ha hecho allí en la línea Calma. Pero también, digamos, debo decirte que en este momento ya no estoy en la línea Calma como director de la línea. Pasé ahora a trabajar con el Ministerio del Deporte. Estoy trabajando, el ministerio ha creado también, y en ese proceso también estoy participando. Hemos creado una línea de atención y de escucha para el tema de las violencias basadas en género en el deporte. Es decir, hoy día se está presentando toda una situación de muchas jóvenes, niños, mujeres que están siendo abusados, que están siendo violentados en el contexto deportivo. Y a veces el wow. deporte, y quién lo diría, muchas veces el padre está pensando que mandando a su hijo a la clase de fútbol o de natación o de karate o de patinaje está seguro, ¿no? Muchas veces. Pero nos encontramos en una cultura patriarcal y machista, y es justamente lo que tenemos que combatir. Y nos encontramos muchas veces, ya en lo que va recorrido el año, llevamos 4 meses, llevamos más de casi 40 casos de denuncias de personas, de jóvenes y niños y mujeres que han sido abusados por sus entrenadores deportivos, por el técnico, por el Wow, presidente de una liga. Entonces, estamos trabajando también en función de la deconstrucción del machismo y la erradicación de la violencia en el deporte, y en el deporte particularmente la violencia de género, porque esa violencia es una violencia machista. Entonces, esa es parte de lo que quería wow, agregar a esta conversación. wow, wow, wow. No, pues súper importante porque precisamente como esos patrones de violencia sexual, pues tiene mucho que ver con la incapacidad de esa conexión y de esos límites, ¿no? Y de esa, como tú dices, darnos cuenta que las emociones pasan, pasan y darle tiempo a que pasen. Normalmente nos enganchamos y somos nosotros los que nos enganchamos porque siempre van a pasar y no hay como y lo digo porque yo sí que sé de eso, ¿no? 20 años sintiendo unas mismas emociones, 20 y pico de años, sí, reaccionando a unas mismas situaciones o a otras situaciones diferentes con la misma emoción, ¿vale? Que es un proceso de autoconocimiento profundo y que esto solito, mis amores, no se hace. Necesitamos apoyo, necesitamos colectivo. Es importante que seamos multiplicadores de estos espacios, multiplicadores de este tipo de charlas.
que tengamos esa conciencia y que las emociones, cuando no se hace ese proceso que dice y que nos ha comentado y que nos ha puesto sobre la mesa desde diferentes aristas, Francis, pues va en cierto modo a socavar no solamente la relación contigo, sino el relacionamiento que tú tienes con los demás, con tu pareja, con tus amigos y con la vida y la cuestión de la sexualidad. ¿Cuáles serían esas, como esos tres sugerencias que tú le dirías a ese hombre que está allí, a esa persona con pene que está allí, para que empiece un proceso de, cuáles son como las tres pasos si quieres cambiar y quieres empezar a conectar con tu emoción y a ser una persona equilibrada emocionalmente en tu sexualidad, o equilibrada no, porque eso es evolucionante, ¿sí? Que seas una persona evolucionante en ese aspecto emocional, sexual. Mira, lo primero es reconocerse, reconocer que tienes que hacer ajustes en tu vida y en ese cambio que debes emprender. Reconocerlo. Reconocer que que te formaste en una cultura y en una sociedad que ha sido la que a través de la familia, a través de la escuela, a través del trabajo, te ha ido inculcando y sembrando pensamientos, ideas, en torno a lo que eres en este momento. Parte de lo que eres, una parte está determinada por la biología, ¿no? Por la genética, pero hay una parte importante que está determinada por el contexto social. Entonces, obviamente somos seres imperfectos, somos seres que necesitamos transformar. Entonces, reconocer el primer paso. Lo segundo es tener las ganas de hacerlo, la voluntad. Sin voluntad no hay cambio, ¿entiendes? Porque tú puedes saber y reconocerlo, pero no haces nada. Entonces, Pero si no hay voluntad. sí, si no hay voluntad y no hay compromiso para eso, pues muy difícilmente se va a emprender una transformación. Lo tercero, diría yo, que es generar una disciplina, ¿no? Tienes que generar una disciplina en torno a ese proceso de transformación. Es decir, me voy a proponer esto, ¿sí? Es como definir como un pequeño plan, ¿no? Un plan de acción. Traza ese plan de acción en tu mente, siéntate y escríbelo, ¿entiendes? Escríbelo y empieza a definir qué es lo que vas a hacer, ¿no? ¿Qué vas a hacer y en qué tiempo lo vas a hacer? Ponle tiempos a eso. No lo disperses, No lo no, dilates. sí, somos muy buenos en no identificar cuáles son nuestros autosaboteadores internos, porque justamente cuando uno va a hacer un cambio, una de las cosas que primero aparece son los autosaboteadores. Si tú no Sí. identificas en ti los autosaboteadores internos que tienes para cambiar, nunca vas a cambiar. Entonces, No. en ese sentido, las disciplinas son justamente eso. Es decir, piensa lo que te pasa a ti en diciembre, cuando después de que te comiste unos pasteles, sancochos, comiste todo, entonces en enero estás diciendo, en enero entro al gimnasio, o en febrero, entonces en enero entras al gimnasio y entras con toda la energía, vas la primera semana, vas la segunda semana, la tercera, cuando va la cuarta, entonces empiezas a decir, uy, está muy de madrugada, porque es que lo que a veces no pensamos cuando emprendemos una disciplina es que tienes que hacer cambios drásticos, fuertes, ¿me entiendes? Para poder Sí. realmente emprender esa transformación. Entonces, eso es importante, la disciplina. Y bueno, yo creo que el Súper. resto de cosas hacen parte de esa organización, ¿me entiendes? Hay que organizarse para eso, hay que generar un plan que te permita desarrollar ese proceso de transformación. Yo creo que estos elementos son básicos, pero si, digamos, no tienes las condiciones para decir, bueno, es que yo requiero más bien de alguien para eso, que alguien me ayude, pues busca ayuda, ¿entiendes? Y reconoce. No la sabemos todas, ¿entiendes? Y No. incluso los Yo. psicólogos, los psiquiatras y los expertos en muchos temas, no solamente de la psicología y del comportamiento, necesitamos ayudas.
y esas ayudas las tenemos que buscar, ¿entiendes? Ser en ese sentido, bajar tu ego, ¿ya? Y empezar a trabajarlo de esa manera. Hay quienes dicen que hay que eliminar el ego, ¿no? El ego no es necesario eliminarlo, o sea, es ¿no? simplemente modularlo, ¿no? Es darle una forma, un límite a eso. Entonces, yo creo que con Súper. estos elementos puedes empezar a trabajar y bueno, esas son como mis recomendaciones básicas. Yo a los hombres les recomiendo mucho revisar esa forma de ser hombre, ¿entiendes? Pregúntate tú, hombre que me escuchas, que me ves, ¿tú por qué eres hombre? ¿Ya? ¿Por qué eres hombre? Súper. ¿Por qué eres eso? Y empieza Corazón, a partir de esa pregunta definir planes de acción, planes de transformación. Entonces, ese es como... tenemos 2 minutos. Ok. Y antes de que termine estos 2 minutos, Jorge, un amigo que es psicólogo, nos pregunta aquí, ¿qué experiencias tienes de la apertura de la Iglesia Católica a las masculinidades alternativas? Pregunta. Mira, yo creo que han habido cambios a lo largo de la historia, más en las últimas décadas. Y hablo de décadas, no de siglos, porque hasta el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica particularmente, desconocía el alma, por ejemplo, en negros e indios y mujeres. Entonces, yo creo que se han generado cambios en algunos sectores de la iglesia, no en todos, pero creo que hay toda la disponibilidad, gracias a los avances y a estas expresiones de círculos, de grupos de hombres que están trabajando en función de esa masculinidad y en función de una masculinidad distinta, no para imponerse frente a la mujer, ni mucho menos, sino justamente para buscar la equidad y la igualdad. Y la iglesia habla mucho en un discurso de las igualdades, pero en otros realmente eso no se refleja. Yo creo que ese es parte de lo que yo creería de este proceso. Y te lo dice una persona, yo fui educado en la iglesia católica, es decir, yo terminé en un colegio de curas jesuitas hace muchos años. Y una de las cosas que se veían en la formación o que se han visto en la formación de la iglesia justamente es reforzar el patriarcado. La iglesia sigue siendo patriarcal y sigue siendo hegemónica en buena medida. Súper. Mucho que hacer, mucho que hacer. Francis, qué rico compartir contigo y qué emoción me da que estés abriendo sus espacios en la Secretaría del Deporte y que estés ayudando a que estos chicos y que los entrenadores tengan herramientas para que, pues en este campo, porque el deporte pues es un campo súper importante en el desarrollo humano, en el desarrollo también de los colectivos, de las sociedades, pues se tengan herramientas para que no ocurran este tipo de situaciones que marcan tanto y que destruyen tanto, no solamente el físico, la noción, sino el alma de las personas. Yo que soy sobreviviente a abuso sexual, sé lo que eso significa y qué chévere que existan personas como tú que están liderando esos procesos. Bueno, mis amores, entonces preguntas, aquí están, quedan abiertos los cajones de mensajes. Mañana tenemos otra charla. Vamos a terminar con una clase con el maestro Alan Rudra, ya iremos anunciando. Estamos todos los días a las 8:30 con profesionales así como Francis. Francis, ya en este último minuto, aquí ya me salió, tus redes sociales, cómo las personas pueden conectar contigo. Además, están haciendo manes a la obra colectivos en Bogotá, súper que vayan y que ya en un muy poco tiempo sean muchos de esos colectivos y así podamos equilibrar este trabajo de desarrollo humano que hacemos en la parte femenina. Y mira, a propósito de que hablas de colectivos, en el colectivo de hombres hace un par de semanas estuvimos tocando un tema entre hombres sobre la menstruación, por ejemplo. O sea, un encuentro Súper. de alrededor de unos 20 hombres, 15, entre 15 y 20 hombres, tocando el tema de lo que significa la menstruación en la mujer. Conversar esos temas
entre hombres, a veces representa una forma distinta de relacionamiento con la mujer. Entonces, Súper. invito a los hombres, nosotros este fin de semana aquí en Bogotá tenemos un círculo de palabra de hombres, lo vamos a estar promoviendo en las redes sociales. Nosotros tenemos una página que se llama Maneja la Obra en Facebook, nos consiguen como Maneja la Obra en Face. A mí particularmente me consigues en Francis Roget Oficial en Facebook y Francis Roget también en Facebook. Francis Roget, R-O-Y-E-T. Y en Instagram estoy Francis Roget Oficial también. En Facebook es Francis Roget Psicólogo y acá en Instagram Francis Roget Oficial. Esas son mis redes y bueno, muchas gracias a ti, Saray, por este compartir y espero que, oye, ese taller lo tenemos que hacer o en Cali o en Bogotá o en Sí, cualquier otra ciudad del país. Ponte pilas. hagámosle, voy a Ponte pilas. Bogotá, esta semana, te llamo, de pronto volvemos a tejer porque ya está prácticamente diseñado, lo único es ponerle energía y lo hacemos abierta, además ya podemos pues viajar y contactarnos más y ya la cuestión social está mucho más abierta y fácil. Ok. Bueno, Francis, muchas gracias, corazón. Te llamo entonces, voy para Bogotá este fin de semana, voy a estar unos 4 o 5 días allá. Te llamo para que hablemos, tomemos un cabecito y volvamos a tejer y ojalá podamos hacer algo allá. Muchas gracias a todos. Recuerden que Gracias. más es la semana de la sexualidad masculina, que estamos todos los días en Instagram y que vamos a cerrar con broche de oro. No se pierdan toda esta información. Mucho más humana, compasiva, expansiva y evolucionante. Un beso. Chao, chao.